Capítulo 35. Clay, deja que te salgas con la tuya demasiado a menudo, doña Listilia. Mi compañera me adorará tanto que hará todo lo que yo le diga. Mensaje de texto de Dorian Christensen a Tallinn McKay 6 semanas antes. ¿Es contagioso?, pensó. No dejaré que nadie le toque. Le prometió Dorian a Ashaya, y el clan te apoyará, igual que él había apoyado a las compañeras e hijos de los demás. Pero tenemos que saberlo. Para contagiarte a través de él, respondió Ashaya con un hilo de voz. Tendrías que abrirle e ingerir partes de su tejido cerebral. Amara sacó la idea de una siniestra enfermedad priónica de Nueva Guinea llamada Kuro. Trabajó con la proteína hasta que el único método de transmisión fuera la ingestión. No quería que nadie pudiera robarle su investigación. Incapaz de conectar la navegación automática del coche, alargó el brazo y entrelazó los dedos de una mano con los de ella. ¿Se encuentra en un estado terminal? No. Su rostro se iluminó sorprendiendo a Dorian. Keenan goza de buena salud. Y así seguirá siendo. No sé qué le hizo a Mara en el tubo de ensayo, pero... Dorian, es un milagro. Lleva en su sangre los anticuerpos. No era científico, así que necesitó un segundo para entenderlo. Guarda la respuesta a una cura para todas las enfermedades priónicas. Otra revelación se sucedió justo después de esa. Una revelación más aciaga. También es la llave que el Consejo necesita para soltar Omega. Era una verdad que no podían permitir que se descubriera jamás. Ashaya asintió. Amara no sabe nada de los anticuerpos. Saboteé sus pruebas. Pero de una forma u otra, sabía que acabaría teniendo que elegir entre ella y él. Ashaya le miró a los ojos y en ellos Dorian vio una decisión desgarradora. El feroz instinto protector de una madre imponiéndose a los lazos de un vínculo formado antes de nacer. Los 5 años era la edad fijada en la que planeaba diseccionar su cerebro. Por Dios bendito. Has estado librando una carrera contra el reloj desde el primer día. Al principio sí. Entonces, hace 2 años y medio, cuando Min comenzó a prestarle excesiva atención y ella se escondió, creí que Keenan estaba a salvo, pero no se olvidó de él. ¿Adivina? Ashaya negó con la cabeza. Ella le considera el primer paso de su trabajo más importante. Los dedos de Ashaya le apretaban con fuerza suficiente para magullarle, y Dorian se percató de que mantenía el tipo a duras penas. ¿Quieres que cambiemos de tema durante un rato? No era capaz de andarse con sutilezas en esos momentos, pero necesitaba cuidar de ella. Ashaya se aferró con desesperada rapidez a la vía de escape que él le ofrecía. Sí. ¿Qué tal vas con mi ADN anómalo? Bromeó, aunque el leopardo todavía rugía con protectora ferocidad. ¿Ya me has arreglado? Estoy trabajando en ello. Sus dedos se relajaron al encontrar el equilibrio en la ciencia. El leopardo gruñó con aprobación, satisfecho. La fortaleza interna de Ashaya era algo hermoso. Sin embargo, había dejado que él la calmara. Aquello fue como una caricia para su alma de depredador, tanto como si hubiera cerrado sus largos y hábiles dedos alrededor de su miembro. No fue necesario nada más. De pronto, el deseo sexual era una garra dentro de él. Su bestia estaba a un solo paso de dejarse llevar por su salvaje naturaleza animal. Cuéntame. La soltó y aferró el volante con las 2 manos en un vano esfuerzo por contener la furia primitiva de su reacción. Había esperado demasiado y en esos momentos su bestia interior ya no le dejaba alternativa. O engatusaba a Ashaya para que se derritiera por él en todos los sentidos, o se alejaba todo lo posible de ella. Y no pensaba dejarla desprotegida en esos momentos, ni por lo más remoto. Es un rompecabezas, dijo, avivando sin darse cuenta su deseo con la formalidad de su voz, sobre todo ahora que sabía lo desinhibida que era en la cama. Aún podía oír los grititos entrecortados de esa tarde, exigentes y llenos de ardor. Si no la tenía desnuda y debajo de él muy pronto, se volvería loco. Tu ADN es idéntico al ADN normal de los cambiantes en todos los aspectos que puedo ver. Pero, ¿de dónde has sacado la muestra de control? Una oscura oleada de calor le atravesó.
Dorian se conocía a sí mismo lo bastante bien como para identificar que se trataba de celos. De Tansy. Hizo una pausa, como si se debatiera entre seguir o no. Sabía que reaccionarías de manera negativa si abordaba un hombre. Eres posesivo. Me encantó decir que soy posesivo es quedarse corto. Su voz ya no era del todo humana. Dorian. El sonido de la voz de Ashaya, denso terciopelo y miel, le envolvió como un guante de seda. No hables. Centró la atención en dirigirse al punto fijado. No consiento que me hables en ese tono. ¿A Ashaya le preocupaba su tono? Si no dejaba de incitar a la bestia, antes de salir de aquella jodida carretera, se encontraría empalado en su polla. Un rugido reverberó en su garganta, liberando al leopardo del único modo que podía. No hables. Ashaya pareció quedarse muda por la sorpresa. Aquello duró aproximadamente 6 minutos. Se supone que los cambiantes depredadores varones son protectores con las mujeres, replicó. Él mantuvo la vista en la carretera. Con sus mujeres en cualquier caso, agregó tras otra pausa. Otro cuarto de hora y le enseñaría lo protector que era con todo lujo de detalles. Supongo que técnicamente soy uno de los enemigos, así que el aspecto protector de tu naturaleza no se aplica aquí. ¿Dónde coño estaba el desvío? Allí. Tomó el estrecho camino de tierra y se internó con Ashaya en una apartada sección del extenso bosque de Jasmine. Aunque la mayor parte era un parque nacional, estaba permitido habitar allí bajo ciertas reglas estrictas. Dorian, 10 minutos más, se dijo él. Estoy en lo cierto, ¿verdad, Dorian? Tú me consideras un enemigo, Shaya, dijo apretando los dientes. Estás parloteando. Aquello hizo que ella cerrara la boca durante unos cuantos minutos. Es una reacción nerviosa. Debería ser capaz de controlarla empleando las mismas herramientas que utilizaba cuando me sentaba cara a cara con el consejero Ming Lebon. El camino de tierra pasaba a ser poco más que un primitivo sendero unos 100 metros más allá. Conectó la función aerodeslizadora y condujo bajo la sombra de los majestuosos guardianes del bosque, las secoyas gigantes. Pero parece que ninguna de mis herramientas funciona. Dorian metió primera y maniobró hasta un pequeño saliente rocoso. Podría causar daños en el vehículo aún utilizando el sistema aerodeslizante, pero se conocía el bosque lo bastante bien como para evitar acercarse a cualquier cosa que no se regenerara rápidamente. En esos momentos le preocupaba más la regeneración de su polla, que iba a acabar partida en dos si no se bajaba pronto la cremallera. No puedo dejar de hablar, le dijo a Shaya con manifiesta conmoción. ¿Por qué? Tengo el estómago lleno de mariposas, mi corazón me late muy deprisa y me sudan las manos. Una pequeña pausa seguida de un suspiro de alivio. Debe de ser miedo. Tienes una expresión muy amenazadora en la cara. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Detuvo el coche delante de una cabaña tan bien escondida por la vegetación que ni siquiera los felinos la encontrarían, si no buscaban de forma deliberada. Se preguntaba qué le parecería a Shaya, pero cada cosa a su debido tiempo. Jamás debes sentirte amenazada por mí, declaró, girándose para mirarla con cara de pocos amigos. ¿Entendido? Elia parpadeó. En realidad, ahora mismo estás, dime que lo entiendes. Se acercó a Elia, entrecerrando los ojos. Pero no hay pero que valga. Tienes el don de cabrearme sin ni siquiera proponértelo. Pero antes me llevaría una pistola a la cabeza que ponerte un solo dedo encima. ¿Te quedó claro? Estaba aplastada contra la puerta, con la mano de Dorian apoyada al lado de su cabeza. Pero su expresión era de total rebeldía. No, no mientras seas tan agresivo. Vamos, Encanto. Presióname un poco más. Le advirtió al tiempo que esbozaba una sonrisa. Ashaya tenía un mal presentimiento sobre aquella sonrisa, pero era la clase de sensación que hacía que su cuerpo se derritiera de arriba abajo. Dorian, a lo mejor deberíamos entrar en la casa. Supongo que hay una casa cerca, ¿verdad? La sonrisa de Dorian se hizo más amplia. Claro. Desconfiando de su concesión, aguardó hasta que él se retiró y a continuación salió con rapidez.
Él la siguió al cabo de unos segundos, deteniéndose para coger su mochila del asiento de atrás. Por aquí. Gesticuló con la cabeza en dirección a una densa masa de follaje. Ashaya se quedó boquiabierta cuando él apartó un grupo de vides trepadoras cuajadas de diminutas florecillas blancas. Puso la mano sobre un escáner de alta tecnología y abrió la puerta. Al entrar descubrió que el lugar entero era, salvo por un pasillo que suponía que llevaba al cuarto de baño, una sola y amplia habitación protegida por el oscuro verdor del bosque. Luces, dijo Dorian al segundo, y unos dispositivos de iluminación bañaron la cabaña en lo que parecía luz solar. Es todo de cristal, susurró Ashaya. Contempló la forma en que él había elevado el bosque al interior de la vivienda. Las hojas y las flores parecían tan cercanas que se sintió tentada de extender la mano para tocarlas. La cama ocupaba la sección de la izquierda, pero con espacio más que suficiente para moverse alrededor de ella. A su derecha había una zona de estar y más allá una pequeña cocina. De pronto, y pese a que no había oído ninguna orden verbal, todas las luces se atenuaron, salvo la que iluminaba el área del dormitorio. Ashaya se dio la vuelta para preguntarle. Ah, Dorian se estaba desabrochando la camisa. Se le secó la garganta a medida que su dorada piel masculina quedaba expuesta centímetro a centímetro. Un extraño calor recorrió su cuerpo, desencadenando una turbulenta tormenta interna. Aquella tarde se había aferrado a él porque necesitaba olvidar. Esa noche sabía que recordaría cada contacto, cada caricia, cada exigencia de aquel hombre. Se despojó de la camisa y Ashaya la vio caer al suelo en un movimiento absurdamente lento para sus sensibilizados sentidos. Ahí estaba, delante de ella, todo músculos fibrosos y calor, un leopardo atrapado en un cuerpo bendecido con una elegancia fluida. Cuando Dorian se movía, era algo tan hermoso que ella se sentía obligada a observar. En ese momento, ya sin la camisa y con una expresión muy masculina en la cara, su elegancia se convirtió en el paso acechante de un enorme felino cazador, y sabía bien que ella era la presa. Pese a todo, se quedó quieta cuando él la rodeó sin articular palabra antes de detenerse detrás de ella. Sintió un tirón en la trenza y su cabello fue liberado en una salvaje melena rizada. Luego sus manos fuertes y masculinas le acariciaron, bajándole la chaqueta de punto por los brazos. Debería haberse resistido, pero no encontraba ninguna razón para hacerlo. Lo que le había hecho en el sofá había sido mucho más que placentero. Deseaba más. Deseaba tocarle como él la había tocado, explorarle, saborearle. Y dado que sus escudos en la cine eran milagrosamente sólidos, no tenía motivos para temer. En cuanto al resto, no sabía cómo el caos, fruto de lo que sentía por Dorian, mantenía a raya a Amara, pero así era. Durante aquellos momentos robados era libre, libre para vivir, libre para tocar, y para que la tocara. La chaqueta cayó al suelo sin hacer ruido. Voy a tomarme esto como un sí, dijo Dorian. Sus dedos descansaban sobre sus caderas junto a la cinturilla. Si quieres decir que no, hazlo ahora, repuso con voz tensa. La pragmática cuestión debería haber roto el hechizo sensual, pero lo único que hizo fue aflojarle la lengua. Me distraes e impides que trabaje en tu ADN, replicó, tratando de bromear. Le salió mal, ya que no estaba acostumbrada a esa clase de juego, y su mente no funcionaba como debía. Su cuerpo había tomado el control. Soy latente. No estoy roto. Algo se acalló dentro de ella, su corazón primitivo. Un corazón que había cobrado vida a gritos, sepultado bajo la tierra. Al comprender que las palabras de Dorian no eran una declaración. Eres un francotirador letal y peligrosamente diestro, aseveró, optando por decirle la verdad pura y dura porque parecía ser incapaz de mentirle. En muchos aspectos eres más duro que aquellos que saben que pueden recurrir a la fuerza de su bestia. Las manos hábiles de Dorian ascendieron para introducirse bajo su camiseta y acariciarle la piel, que se estremeció al primer contacto. Así que, ¿para qué molestarse? Ella inspiró de manera entrecortada y puso las manos sobre sus muñecas. Más despacio. Dorian jugueteó con los dedos sobre sus costillas.
El tiempo para decir que no ya ha pasado. A pesar de sus bruscas palabras, Ashaya sabía que él jamás le haría daño. Lo sabía de un modo que nunca antes había experimentado, como si la verdad estuviera grabada en lo más profundo de su alma. No voy a decir que no. Notaba sus dedos un poco ásperos sobre la piel, puramente masculinos en un sentido que no podía definir. Solo sabía que su tacto era una sensación erótica que jamás habría esperado. Pero la sensualidad es una droga a la que he de acostumbrarme en pequeñas dosis. Creyó que tal vez le había sorprendido cuando sus manos se quedaron quietas, pero al cabo de un instante comenzaron a moverse de nuevo, avivando el fuego que ardía dentro de ella con oscura precisión. Soy paciente. Lo sé. También era muy decidido. Se había convertido en un poderoso y respetado miembro de su clan, a pesar de haber nacido con lo que muchos habrían considerado una desventaja. Pero, sufres, Doria, susurró, dejándole helado. Puede que sea aún así, pero puedo sentir que sufres por no poder transformarte. Saberlo la desconcertaba, pero no por ello era menos cierto. Dorian se sintió como si lo hubiera noqueado con aquella afirmación dicha, con voz queda. Había hecho un trabajo tan bueno superando su defecto genético que había convencido a todos, incluso a sí mismo, de que no importaba. Y a cierto nivel así era. Estaba orgulloso de aquello en lo que se había convertido. Un cambiante capaz de defender a su clan, a su familia, pero no pude salvarla, dijo. Su confesión era desgarradora. Ashai introdujo las manos bajo su camiseta para agarrarlas de él. Por lo que sé, Santana Enrique era un monstruo en todos los sentidos. No permitas que la estela de su maldad empañe los recuerdos que tienes de tu hermana. Juré que destruiría el consejo de los sí. El don empático de Sacha le había salvado de convertirse en una bestia devastada solo por la venganza. Pero era un cambiante depredador macho. No podía olvidar. Apoyaron a Enrique. Le protegieron. Quiero que su sangre cubra las calles. El odio te destruirá, dijo con voz queda. Nos destruirá. A los dos. Dorian se estremeció, sepultando la cara en la curva de su cuello. Los marcados rizos de su cabello le protegieron con un suave calor tan femenino que era incapaz de explicar. Le ciñó la cintura y la estrechó sin más, permitiéndose abrazarla, aceptar que era su compañera, y que pertenecía a la raza a la que había convertido en el blanco de toda su cólera, de todo su dolor, para no tener que enfrentarse a su propio sentimiento de culpa. Ashaya alzó su mano de científica pragmática para posarla sobre su mejilla, al tiempo que ladeaba la cabeza en un dulce gesto de aceptación. La gente suele decir que son los cambiantes los que más anhelan el contacto, pero no es verdad. Hace mucho tiempo, mucho antes del silencio, los sí lo ansiábamos más que nadie. Dejó que las palabras de Ashaya le calaran como si fuera una lluvia de afecto. Su compañera, intentaba mitigar su dolor tratando de decirle que en realidad no eran tan diferentes. Nos estábamos volviendo tan cerebrales, vivíamos tanto en el plano psíquico que nos daba miedo. Buscábamos las sensaciones físicas para que nos sirvieran de ancla, para que nos devolvieran a la realidad. ¿Funcionaba? Su mano le acarició con suavidad y Dorian notó que el felino atrapado en él sucumbía con un estremecimiento. Sí, respondió. Alteró el curso de nuestra historia hasta tal punto que ni siquiera el silencio pudo hacerlo descarrilar. Ni siquiera los más fuertes entre nosotros se desligaron por completo de sus cuerpos físicos. El contacto nos salvó. Entonces, sálvame, Shaya. Le ofreció su corazón desnudo, invitándola a destrozarlo. Shaya apartó la mano y se envolvió en sus brazos. Acto seguido, poniéndose de puntillas, le tomó el rostro entre las manos y lo acercó a ella. Su beso fue inocente, vulnerable, una caricia tan tierna que le convirtió en su esclavo, entre un aliento y el siguiente. Doria, dijo. Aquello fue como otra caricia. Luego posó una mano en su hombro mientras con los dedos de la otra seguía el contorno del pómulo, de la mandíbula, descendiendo hasta colocarla sobre el punto donde latía su corazón.
Lo entendiera o no a Shaya, Dorian sabía que estaba siendo marcado de un modo muy femenino. Más, le exigió, codicioso, famélico y dispuesto a tomar lo que le ofreciera.